¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días, amigos de Sufragio 2011. Los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo, directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV, a lo largo y ancho del territorio nacional, en un día especial para todos los peruanos, el día de las elecciones generales nacionales. Tenemos a un invitado realmente importante, se trata del doctor Percy Medina, secretario general de Transparencia, con quien vamos a conversar sobre temas vinculados al proceso electoral que ya se inició. Bienvenido, Percy, muchas gracias por estar en Sufragio 2011. Es un gusto. Es la primera vez que estoy aquí, pero la verdad es que con mucho interés, porque se trata de un esfuerzo por descentralizar la información y por compartirla entre regiones, y eso me parece muy valioso, especialmente cuando lo que queremos es que haya mayor comunicación en el país entre nuestras regiones, ¿no? ¿Qué información se tiene, digamos, del interior del país hasta este momento sobre el proceso electoral? Bueno, hasta este momento todo se desarrolla con bastante normalidad. Ha habido algunas denuncias menores, casos de proselitismo electoral, pero básicamente el proceso se desarrolla sin ningún contratiempo. En el caso de Lima hubo ayer algunas llamadas telefónicas que se atribuían a una organización política y no eran hechas por esa organización, entonces han sido desmentidas. Ha habido casos de uso de redes sociales para hacer publicidad en un día que estaba prohibido hacer publicidad, pero más allá de esos pequeños incidentes, la verdad es que la elección se desarrolla con mucha normalidad. Uno de los observadores, el señor Dante Caputo, observador de la OEA, por ejemplo, sostiene que aparentemente iba a ser un proceso ejemplar en donde las posibilidades, digamos, de fraude son prácticamente descartables, imposibles. ¿Compartes, naturalmente, me imagino, ese punto de vista? Bueno, una elección siempre puede ser distorsionada y por lo tanto hay que poner los ojos en la elección, ¿no? Una elección no es transparente y limpia de manera mágica, es transparente y limpia si los actores se comprometen en que lo sea. Y para eso es importante que los miembros de mesa participen activamente, que sean honestos a la hora de contar los votos, que los personeros de los partidos también participen activamente y cuiden los intereses de sus agrupaciones y cuiden el voto de la gente, que haya observadores electorales, que haya medios de comunicación vigilantes. Todo eso hace que la elección sea una elección confiable, limpia. Y hasta ahora no vemos ningún elemento que nos lleve a pensar que podría ser de otra manera. Así que esperamos que al final del día celebremos la elección de un nuevo presidente o de una nueva presidenta y que a partir de eso pues retorne la paz y la calma, porque hemos tenido una elección con muchas confrontaciones y una elección con demasiada pasión en realidad. Los observadores que han venido, si pudieses mencionarlos, a quiénes representan, de qué países son, de qué instituciones. Bueno, hemos tenido misiones de observación internacional de la OEA, que está conformada por representantes de los países miembros de la OEA y algunos otros, ¿no? Está la misión de la Unión Europea, que tiene una gran cantidad de españoles, sobre todo por un asunto de idioma, pero tiene también a miembros de otras nacionalidades europeas. Está la misión de CAPEL, que tiene a expertos de organismos electorales de la región, y hay además algunos otros invitados internacionales. Entonces, todos estos invitados que vienen de países amigos van a dar un testimonio de cómo han vivido la elección en el Perú y se suman a los observadores nacionales, que es Transparencia, ¿no? Está movilizando 5.000 voluntarios en todo el país y que también hará una estimación del resultado de la elección a partir de un conteo rápido de votos, es decir, a partir de una muestra de actas, de tal manera que se pueda proyectar a partir de esta muestra de actas el resultado final con un margen de error mínimo, que históricamente ha sido mínimo y que nos ha permitido al final del día de la elección estimar quién habría ganado la elección, y hoy día ocurrirá lo mismo hacia las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. A las 6:30 estimamos tener un resultado de conteo rápido que podamos compartir con la ciudadanía. De acuerdo. Una de las cosas que el público se pregunta y quisiéramos que nos cuentes un poco, Percy, es cómo fue todo el proceso de organizar el debate, el famoso debate entre los dos candidatos. Bueno, los observadores cada vez van haciendo más cosas, ¿no? Y en el caso nuestro inicialmente hacíamos exclusivamente observación de la jornada electoral, hemos ido haciendo otras cosas como pactos éticos, en fin, y una de nuestras tareas ha sido la de organizar debates. El 2001 organizamos el debate entre Alan García y Alejandro Toledo,
y luego el 2006 organizamos con Canal 7 entre programas de debate de todos los candidatos presidenciales. Hemos organizado debates entre candidatos a la alcaldía de Lima, candidatos a la presidencia regional de varias regiones, y en esta ocasión organizamos dos debates. Uno primero entre 5 candidatos a la presidencia de la República, los 5 que luego contaron juntos casi con el 99% de los votos válidos, y luego, junto con el Jurado Nacional de Elecciones, el CIES y el Instituto Nacional Demócrata, hicimos el debate entre los candidatos a segunda vuelta. ¿Cómo es la organización de un debate? En primer lugar, uno tiene que comprometer a quienes van a debatir a el esfuerzo de sentarse a discutir y consensuar reglas. Una vez que eso está aceptado, pues hay un largo proceso de negociación de los términos del debate. ¿Qué temas se van a discutir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué mecánica? ¿Qué nombres van a tener los temas? Incluso hasta se cuestionaron los títulos de los temas, ¿no? Por supuesto, porque, digamos, ahí muchos negociadores sienten que se están ganando alguito si es que le ponen un tema incómodo al adversario o si ponen un tema que es un tema bandera del candidato, ¿no? Otro tema complejo siempre es el moderador. No es fácil encontrar un moderador que los dos consideren que es aceptable. Por otro lado, hay dificultades logísticas que atender, ¿no? Como por ejemplo, dónde es el lugar en el que se desarrolla el evento, con cuántos invitados, cómo se transmite, quién lo transmite. Todos esos detalles son bastante trabajosos y son los que finalmente constituyen el cuerpo del debate. Bueno, muchas personas que vinieron al programa en las últimas semanas proponían la posibilidad de hacer debates, digamos, en las regiones. Que instituciones como Transparencia promuevan de repente, y lo dejamos como una idea en el futuro, un debate, digamos, en Arequipa, otro en el Cusco, sobre temas sensibles, digamos, a la macrorregión sur. Vamos a mencionar, por ejemplo, el tema agrario en las zonas andinas, el tema de la política energética, qué sé yo. Es una cosa que podrían evaluar ustedes para el futuro. Nosotros propusimos hacer un debate en el norte y un debate en el sur, probablemente en Trujillo, Chiclayo y en Arequipa o Cusco. Pero lamentablemente no tuvo mucha acogida esto, en primer lugar porque mover todo el sistema, digamos, que se articula alrededor de un debate es complejo y costoso. Entonces los propios canales de televisión tuvieron ciertas reticencias, los partidos políticos decían, bueno, pero por ejemplo, si vamos a mover a todo nuestro equipo de campaña, eso tiene un costo, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, lamentablemente no se avanzó, pero nosotros no solamente teníamos la ilusión, sino que mantenemos ahora la esperanza de que más adelante se pudiera descentralizar eso, ¿no? Muy bien, porque es una ratificación más pues del centralismo agobiante que vive en nuestro país, que Sí. como lo acabas de decir, caramba, hasta para este tipo de cosas, Lima es el centro de todo. Lamentablemente, pero incluso la manera como está organizada la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ir de Arequipa a Piura, pues tiene que pasar por Lima, no hay manera de tomarse un avión de Arequipa a Piura o de Cusco a Loreto, en fin. Hay incluso en la manera como se articula la comunicación en el país un centralismo que dificulta el poder hacer cosas fuera de Lima. Así es. Bueno, en ese sentido, este canal, que es, digamos, un canal pionero entre los canales al interior del país por la cobertura que tiene, seguramente en el futuro tendrá mucho que aportar para el debate, las comunicaciones en general, sobre todo en los procesos electorales. Y acá yo te quería preguntar, ¿cómo has visto en general el comportamiento de los medios de comunicación en el país, de cara a la información? No vamos a entrar al tema político, sino de cara a la información. Bueno, ese es un tema que se discute mucho, porque evidentemente esta que ha sido una campaña tan apasionada ha tenido a los medios metidos de pico y pies en el proceso, poniendo básicamente su opinión por delante, ¿no? Entonces yo diría que ha habido un equilibrio precario entre información y opinión, y ha ganado la opinión, ¿no? Casi todos los medios eran 90%, 95% opinión y 5% información. Y la información incluso estaba muy teñida por opinión. Entonces, no es la mejor manera de cubrir una campaña, pero al mismo tiempo, por lo menos hay que reconocer que ha habido pluralismo, ha habido medios. Si bien es cierto, la gran cantidad de medios han estado apoyando una determinada candidatura, pues la otra candidatura también ha tenido medios que la han apoyado y con igual pasión y entusiasmo, de tal manera que la gente pues ya puede comparar. Por otro lado, yo tengo la impresión que los votantes ya desarrollaron, digamos, una cierta alerta para darse cuenta
que no todo lo que aparece en un periódico, no todo lo que aparece en un canal de televisión es la verdad pura y dura, sino que hay pues ahí opinión y un tamiz que ponen quienes transmiten la noticia y por lo tanto hay que ser críticos, hay que tener una mirada crítica de los medios y eso creo que es saludable, ¿no? Y el papel de los partidos políticos en todo este proceso. Bueno, los partidos están en crisis, ¿no? Nuestro Ya. sistema de partidos está absolutamente en crisis y los partidos creo que juegan cada vez un papel más débil en la representación de los intereses de la gente. Eso hace que haya una preponderancia de los medios, de otro tipo de líderes de opinión y otro tipo de organizaciones. Y por supuesto eso siempre es un dilema y un problema para la democracia, porque la democracia necesita de partidos sólidos, necesita de organizaciones que tramiten los intereses de la gente, y si no existen, pues ahí hay algo que está fallando. Ojalá que en el futuro podamos consolidar nuestros partidos, podamos tener partidos más democráticos, más inclusivos, más transparentes, más descentralizados. La mayoría de partidos están básicamente en Lima, ¿no? Entonces, en la medida en que hacemos un trabajo más fuerte de fortalecimiento de partidos, estamos fortaleciendo también la democracia. Muchas gracias, Percy Medina, secretario general de Transparencia. Muy amable por tu visita. Siempre un gusto. Amigos, regresamos en breve con el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico. No se vayan. Bien amigos, continuamos con sufragio 2011. A las 12:15 viene Ángel Delgado, que fue miembro del Consejo Nacional de Descentralización. Después de la 1, Francisco Díez Canseco, el Consejo por la Paz. Antonio Zapata, quien dirigiera el programa Sucedió en el Perú, estará también después de la 1 con nosotros. Alejandro Montoya, experto en temas de descentralización también. Y ahora nos acompaña el doctor Armando Tauro del equipo de la 8 y la Universidad del Pacífico. Armando, gracias. Gracias, Ricardo. Por estar con nosotros. Queríamos saber cómo ves tú, como argentino y peruano de corazón, el proceso electoral que está viviendo nuestro país en este momento. Bueno, fue una campaña bastante complicada, con muchas agresiones en lo que se podía percibir de los candidatos, pero era normal porque es una campaña de muchas emociones y emociones creadas, ¿no? De un lado y de otro. La percepción que me dio en la calle es que está totalmente dividido esto, inclusive en las propias familias, donde el marido vota para un candidato y la esposa vota para otro, y las ideas internas entre padres e hijos, realmente está muy dividido y creo que puede ser toda una sorpresa lo que va a pasar durante todo el día. Pero creo que más allá de los candidatos, Perú no puede dejar digamos, enfocarse en el crecimiento que venimos sosteniendo durante los últimos 10 años, y creo que los candidatos, cualquiera de los dos que sean elegidos presidente, tienen que acompañar este crecimiento, y creo que no van a haber grandes cambios en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras creo que habría que esperar a ver cómo sucedan. El clima en Lima, al menos en lo que yo vi esta mañana, es bastante calmo. La gente está tranquila y esperemos que durante todo el día siga este tipo de ambiente, ¿no? Que sea una elección democrática, tranquila, y bueno, y el ganador que sea la persona que va a llevar la mochila de este país por los próximos 5 años, y que todos lo acompañemos para que él pueda hacer un buen trabajo. Tú estás viviendo en el Perú desde hace más o menos 8 meses, dedicado a la labor académica y de promoción de las pymes en el Perú. Te has enamorado, te ha cautivado el Perú, es un poco la percepción que yo tengo. Hemos viajado juntos a varias localidades, en costa, sierra y selva, y lo que te quería preguntar ahora es, ¿cuál es la percepción que tú tienes del peruano, digamos, trabajador, del peruano emprendedor? ¿Cómo piensa y actúa el peruano emprendedor? Tú que has estado en contacto con esa gente, y a la hora de tomar una decisión, digamos, tan importante para votar, ¿cómo lo perfilas, cómo lo visualizas? Mira, el peruano lo veo muy trabajador, es un emprendedor con emociones y con deseos, pero con poca posibilidad de llegar a herramientas que les permita a ellos salir de
de ese cuadrante en que se encuentra como emprendedores, digamos, tienen muy poca esperanza de cómo el gobierno lo va a ayudar y de alguna manera también creo que esperan demasiado del gobierno. Mi tarea acá en el Perú es poder desarrollar las pequeñas y medianas empresas a través de sus propias capacidades. Y no solamente en el Perú, sino en toda la región andina. Yo vengo trabajando con Colombia, con Ecuador, con Chile, voy a Argentina, Paraguay. Entonces, ¿qué sucede? Los gobiernos realmente, y sobre todo en esta, bueno, yo la primera vez que estoy en una arena política en el Perú, he visto que todos se han emancipado y hablando y se han llevado el escudo en la arena política de cómo fortalecer a los pequeños y medianos empresarios. Lógicamente, ¿por qué? Porque es un núcleo bastante importante de acumulación de votos, digamos. Recuerda tú que Perú tiene más de 12 millones que acobija sobre empresas pymes. Pero se equivocan si lo hacen con ese fin nada más. Yo creo que tienen que entender que las pymes es el eslabón más importante de la economía de cualquier país y de este en general y de este en especial porque cubre el 98% del mundo pymes. Entonces, ellos no tienen tanta confianza en cuánto el gobierno le va a dar. Pero por otra parte, lo que transmitimos, y tú me has acompañado en varias de mis conferencias, es decir, no podemos esperar que venga, que todo lo dé el gobierno. Creo que el gobierno tiene que ser un articulador de ciertos elementos, pero sí creo que el pequeño empresario tiene que comenzar a valerse de sus propios medios y hay herramientas para que esto suceda. Y una de las herramientas más necesarias para que esto suceda es que dejen de ser individuales. Lo hablamos continuamente y para que sean competitivos tienen que unir esfuerzos. Y creo que, bueno, que ojalá que el próximo candidato a presidente de este país realmente le dé el apoyo que ha venido anunciando ambos en esta segunda instancia, y creo que en su primera instancia los 5 principales candidatos, ambos hablaban del sostén y de la necesidad de darle una potencialidad a los pequeños empresarios. En la segunda vuelta, te digo la verdad, he escuchado mucho menos qué vamos a hacer con las pymes. Digamos, es como que ya el foco principal no estuvo en las pequeñas y medianas empresas, sino estaba en otros rubros. Y creo que se equivocan. Yo creo que el énfasis lo tienen que poner en los pequeños emprendimientos porque es lo que va a mover la economía del país. Armando, muchas gracias. Finalmente, te quería preguntar y rapidito, ¿alguna diferencia sustancial, digamos, con procesos electorales en otros países hermanos de América Latina? No, en América Latina no. En América Latina las elecciones se hacen con muchas emociones y muchas veces no son tan inteligentes. De acuerdo. Muchas gracias, Armando. Regresamos más adelante contigo. Doy pase a mis compañeros en Arequipa y estaremos regresando después de las 12 con el doctor Ángel Delgado, que fuera miembro del Consejo Nacional de Descentralización, para comentar temas vinculados con la descentralización y la regionalización, que es un anhelo de todos los peruanos. Bien, amigos, tengo el gusto de presentar a uno de los principales especialistas en descentralización en el país, que es el doctor Ángel Delgado. Fue miembro del Consejo Nacional de Descentralización y muy amigo nuestro en Hora 8. Bienvenido, Ángel, una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias de poder comunicarme y entrevistarme con todos los amigos que del sur del país nos están escuchando y otras partes del territorio nacional también. Gracias, Ángel. Bueno, hemos escuchado los comentarios de los compañeros y los amigos en Arequipa sobre la descentralización, que muchas veces se reduce exclusivamente a pensar en el canon, a pensar en las regalías, a recordar lo que fue en el pasado, en los inicios de la República, las razones por las cuales somos un país tan centralizado en Lima. En fin, ¿cuáles son las ideas fuerzas, los ejes principales para iniciar una verdadera descentralización en el Perú? ¿Qué pasos se han dado? Bueno, yo creo que la descentralización fundamentalmente es un fenómeno político, es una gran reforma institucional que lo que busca es acercar el Estado a la población.
Desde ese punto de vista, la descentralización tiene un contenido profundamente democrático. Es así como la configuración del Estado democrático de derecho dividido en poderes permite que el poder no abuse de la población del ciudadano, la descentralización como reforma de tipo vertical permite acercar el Estado a la población, evitando esos divorcios que son tan evidentes en estos últimos tiempos entre los representados y los representantes, y de esa manera permite una suerte de empoderamiento de territorios y poblaciones que tradicionalmente estuvieron marginados de las grandes tomas de decisiones. Es la gran oportunidad en las provincias, para usar el lenguaje de Jorge Basadre, la rebelión de las provincias que le permite a través de estos mecanismos institucionales asumir poder y discutir en pie de igualdad el rumbo del país en su conjunto. Ese es el tema fundamental. Ahora, digamos, pero entrando a hechos ya, digamos, concretos que tienen que ver con la gestión, la administración de los recursos, ¿cuánto daño le hace a un departamento o una llamada región ahora el no tener capacidad de gasto, por ejemplo, el canon? ¿Cuánto daño le hace para que eso sea un cuento? La segunda gran dimensión de la descentralización es el tema económico, porque está bien, la democracia es un sistema político que te permite este acercamiento, pero finalmente el destino del Estado es producir el bienestar y la felicidad de la gente, de la población, y eso implica administrar sanamente recursos, y ahí la gran respuesta es si la descentralización es el instrumento idóneo para poder conseguir este segundo objetivo que refuerza el primero. El aspecto democratizador está claro, pero no es tan evidente que un manejo de recursos desde instancias locales o regionales pueda ser más eficiente que a nivel nacional. Por lo menos no lo admite así la dogmática sobre el tema. Depende mucho de circunstancias. Hay situaciones en las cuales servicios que puedan ser prestados por el Estado Nacional frente al conjunto pueden ser más eficientes que otros que se manejan localmente con trapezerías y a veces con mecanismos casi feudales que pueden distorsionar y no cumplir los objetivos que la gente. Por ejemplo, el tema del agua y desagüe, en muchos aspectos, que está municipalizado incluso, en muchos lugares no ha significado un beneficio para la población. La gente puede añorar épocas en las cuales había una empresa nacional que manejaba esto con un criterio no solamente razonable, sino también de equidad, que este tema sea botín político de algunas argollas, oligarquías locales que quieren esto utilizarlo para otros fines. En consecuencia, queda todavía un enorme trecho para demostrar y hacer un aprendizaje para la clase política, especialmente la clase política regional, de que tiene que manejar y tiene que tener capacidad para gastar y gastar con calidad y con eficiencia y poder superar ese mito que todavía existe de que ese tipo de gasto a veces se pierde en cosas intrascendentes, no sustantivas, y por eso se recusa la descentralización. Pero lo que yo quiero decir es de que incluso con esos defectos que hay que admitirlos y reconocerlos para poder corregirlos, la descentralización sigue siendo esa gran reforma democrática porque ha permitido acercar el Estado a la gente y en este caso concreto acercar el Estado a las provincias y los pueblos del interior del país. ¿Cómo influye, digamos, en acelerar el proceso de descentralización que tú mencionas, que pese a todos sus defectos es un carro que hay que empujar? Así es. Porque eso lo tenemos claro y no puede parar. ¿Cómo influye, por ejemplo, la no realización desde hace varios años de una reforma político-electoral integral, que le dé más representación, digamos, a las regiones en el Congreso de la República, por ejemplo, que tiene que ser más eficiente, que tiene que volverse a la bicameralidad, que de repente se debe ir a una fórmula de distritos electorales múltiples que le permitan tener una representación más directa al elector? Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿cómo influyen en frenar ese proceso? Es una cosa fundamental, pues, porque mira tú, lo que hay que hacer es, José Carlos Mariátegui, el gran amauta, decía que la descentralización es un mecanismo no para segmentar, fragmentar o dividir, sino para producir una unidad más sólida, más íntegra y más consistente. Mira tú, el objetivo de la descentralización es que territorios y poblaciones que han estado distantes del Estado y que inclusive pudieron estar marginales o tener conductas contestatarias, en otro caso,
puedan sentirse partícipes del gran negocio nacional, para llamarlo de esta manera, y en consecuencia dar sus mejores aportes para ello. Y también soportar equitativamente las cargas que la responsabilidad política y económica del manejo estatal demanda. No solamente uno puede ser un presidente regional, como sucede ahora, que solamente reclama aquello que le favorece y cuando hay un conflicto quita el cuerpo y ahí dice que lo vea el gobierno nacional. No, tampoco este es un paquete que viene con sus pros y sus contras y en consecuencia tiene que haber una responsabilidad sustantiva. Lo que yo quiero decir es que el problema de la reforma estatal en este campo es la representación. Hay que hacer que la gente se identifique más, que el Estado se empodere más, que haya un mayor acercamiento, que las distancias se reduzcan y que por lo tanto la gestión pública pueda tener una base democrática en el sentido que pueda ser administrada como cosa de incluso quienes estando lejanos y habiendo sido marginados en otro tiempo, ahora pueden sentirse que son parte de. Eso genera una actitud diferente, eso es algo que todavía no se ha logrado, pero yo creo que ese es el gran objetivo a través de reformas que permitan una mejor representación, especialmente en el Parlamento Nacional, donde las últimas normas que se han dado caminan en esa dirección, pero todavía no podemos decir que el Congreso de la República sea representativo de los pueblos del país. Hay demanda, ahí hay una exigencia que todavía está presente. ¿Cuán importante y útil sería, por ejemplo, tener a un representante en el Congreso de la provincia de Islay, vamos a decir, o de la provincia de la Convención en el Cusco, en Lima, claro, o la provincia de Espinar, digamos, Sicuani, por mencionar, ¿no? O sea, práctica que funcionaba antes. O sea, claro, es que con este sistema donde tú has reducido el número de la representación sobre pretexto que son otorongos, y eso la prensa, o cierta prensa lo levanta en forma injustificada, por un lado, y el hecho de basarte simplemente en los criterios de mayoría, eso provoca, lamentablemente, que los pequeños poblados, que las zonas más distantes, ahí justamente donde la pobreza es más dura y donde el resentimiento puede ser mayor, la representación no existe. Entonces la gente tiene que otra vez mirar al Estado Nacional a través de la capital del departamento o de las ciudades más importantes. Entonces se reproduce ese sistema donde no hay el sentimiento de tener igualdad en la representación y el sentimiento de que sus demandas no son escuchadas y mucho menos satisfechas. Eso es un tema complejo y mira tú, no se termina de entender. Por eso es que cuando se plantea una reforma del Congreso para dar una mejor representación, para que el Congreso case mejor con un país diverso, múltiple y disperso, y poder integrarse a través de la vía político-institucional, viene toda una campaña de desprestigio, que eso es querer favorecer la burocracia, querer que genere un Congreso elefantiásico y reclamos, impugnaciones que evidentemente no ayudan a mejorar la representación. Creo que el Estado peruano tiene que ser más representativo y la descentralización tiene que ayudar a que haya una mejor representación, porque parece ser que la representación nacional es insuficiente para poder recoger todos los colores y matices que un país tan diverso como el nuestro tiene. Ok, Ángel Delgado, muchísimas gracias por tu participación en Sufragio 2011. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta cualquier oportunidad para seguir hablando de temas tan importantes para el devenir nacional. Estaremos contigo la próxima semana. Muchas Amigos, gracias. vamos a una pausa, regresamos después de la una con Francisco Díez Canseco, del Consejo por la Paz. Antonio Zapata, que condujo el programa Sucedió en el Perú, entre otros invitados. Regresamos. Bien amigos, esto es Sufragio 2011, directamente desde Lima, a través de la señal descentralizadora de Perú TV, y me acompaña ahora el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díez Canseco Tábara. Bienvenido Francisco, gracias por estar en Sufragio 2011. Muchas gracias más bien por la cordial invitación, Ricardo, en este espacio democrático de un canal democrático. Francisco, queríamos que nos expliques, que nos comentes, como presidente del Consejo de la Paz, todos los aspectos y las observaciones que tienes con relación al proceso electoral que se viene realizando aparentemente hasta el momento sin mayores problemas en el país. Efectivamente, el registro que tenemos en el Consejo por la Paz, donde hemos puesto en esta oportunidad, como en la primera vuelta, 2.000 observadores en todo el Perú, es de un proceso que se está llevando a cabo normalmente. El informe de Arturo Vázquez, nuestro presidente regional en Puno, que es un área donde estábamos preocupados por los precedentes de los últimos días, es que ha habido relativa tranquilidad y las cosas se están llevando a cabo como deben llevarse a cabo. Lo mismo ocurre en Huancayo, en los distritos
de Huamanga. En Piura había un incidente en Chulucanas, aparentemente descubrieron unas cédulas ya manipuladas de antemano, pero se detectó a tiempo y no ha pasado a mayores. En fin, en general el país está caminando en el curso de una elección que debe efectuarse con orden, con tolerancia, y que debe permitir que a conciencia y votando por la democracia se elija nuevo presidente del país. Aparte de la labor, digamos, de supervisión y de observación del actual proceso electoral, ¿cuáles han sido las principales actividades del Consejo por la Paz en los últimos meses? Nosotros trabajamos permanentemente en diferentes áreas. Lucha contra la corrupción, donde recibimos denuncias las cuales canalizamos a través de las instancias correspondientes. Somos veedores permanentes del tema del narcotráfico, porque tenemos además comités en todas las zonas cocaleras y opinamos sobre la materia, y naturalmente defensores de los derechos humanos, tal como lo dispone la ley de creación de nuestra institución. El Consejo por la Paz tiene 535 comités por la paz en todo el Perú, una asamblea general que elige cada 3 años a su directiva, integrada por representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil peruana, como la Asamblea Nacional de Rectores, la Iglesia Católica, la Confederación de Trabajadores del Perú, los colegios profesionales, etcétera. De manera tal que somos una entidad viva que no recibe un cobre partido por la mitad del gobierno, ni de este ni de ningún gobierno desde su fundación en 1992, que no acude tampoco a la cooperación internacional, que se ha convertido en una suerte también de elemento de distorsión y de sesgo, y que vive de sus propios recursos que son aportados por los voluntarios que trabajamos acá con mucho amor por la patria. Francisco, ¿qué opinión te merece la forma como ha organizado Transparencia, que es también una institución, una asociación civil, una ONG, digamos, dedicada a supervisar y promover la buena realización de los procesos electorales? ¿Qué te ha parecido particularmente a ti la organización del debate entre los dos candidatos, por ejemplo? Bueno, entiendo que ahí participaron tanto Transparencia, a cuyo secretario técnico Percy Medina conozco de muchos años y que es un hombre que ha aprendido su oficio, el Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto Nacional Demócrata, en este caso representado en el Perú por Luis Núñez, un venezolano, a quien también conozco desde las épocas de las luchas que libramos en contra o en defensa de la democracia hace muchos años. Dime, en el que una de las cosas que se comenta mucho, no solamente acá en Lima, lo hemos estado haciendo a lo largo de todo el programa Sufragio 2011, es el tema del centralismo agobiante en el que vive el país. ¿Qué recomendaciones o qué ideas tiene con relación a ello el Consejo por la Paz? Bueno, el tema del centralismo se puede enfocar desde 2 puntos de vista, o 3 puntos de vista: un centralismo social, un centralismo político y un centralismo económico. Se ha pretendido que a través de la descentralización económica se pueda llegar realmente a una descentralización del país, para que cada región o cada departamento, en este caso, maneje sus propios recursos económicos en un grado más importante que aquel que venía usándose o utilizándose hasta ahora. En la práctica, lo que se ha podido detectar es que no hay capacidad en las regiones para administrar a veces recursos importantísimos provenientes del canon minero, y esto a lo que ha conducido es a un dispendio, a una mala utilización de los recursos, o simplemente a que queden sentados ahí sin haber sido usados debidamente. Yo creo que la descentralización no es solamente en consecuencia económica, tampoco es política. Hay una descentralización educativa que es absolutamente indispensable. Es necesario que el gobierno central además apoye con técnicos a las regiones para que se puedan elaborar proyectos válidos y necesarios. No puede ser, como hemos visto en algún caso, que por ejemplo en alguna región que prefiero no mencionar se haga pues un monumento a la hamaca que cuesta millones o centenares de miles de soles mientras la gente se muere de hambre. Entonces tenemos un problema ahí de descentralización educativa que significa por un lado el aporte técnico que tiene que necesariamente emanar del gobierno central y por otro lado la educación de la población para que, por ejemplo, en estos presupuestos participativos de las municipalidades aprendan a hacer valer sus derechos y a que el rumbo de las municipalidades vaya por la ruta correcta. Francisco, y es una pregunta que me han hecho en internos, ¿cómo te ha parecido el desenvolvimiento, el desempeño de los medios de comunicación en este proceso electoral?
salvo contadas excepciones, estamos hablando de una tremenda polarización en función de una elección sumamente difícil por las características de los dos personajes que han llegado a la final y de los movimientos que cada uno de ellos representa. Yo creo en todo caso que uno de los temas que por ejemplo hoy día me preocupa, y esto va a ocurrir dentro de unas horas, es el de la boca de urna. La doctora Magdalena Chu, con quien me reuní el día viernes, ya ha declarado que la boca de urna no es una encuesta fiable, menos aún en un escenario como el actual, donde se ha llegado a la final en situación muy apretada y muy reñida, y muy conflictiva y muy polarizada. Yo haría una invocación a los medios de comunicación para que en caso de que los resultados sean muy estrechos y en consecuencia sean susceptibles de ser modificados ya con el conteo final y las impugnaciones y lo demás, se abstengan de transmitir estos resultados para no generar situaciones que pueden luego desembocar en fin, violencia y enfrentamientos que nadie quiere en el Perú. Francisco, finalmente queríamos pedirte una opinión. Tú que eres un hombre no solamente de medios, sino que en algún momento hizo también importante actividad política, partidaria en el país, preguntarte por el rol de los partidos políticos y la posibilidad más adelante de que instituciones como la tuya, como la que tú presides, la que tú lideras, puedan promover la organización de debates, digamos, de la magnitud de un debate presidencial al interior del país, en ciudades como Arequipa, Cusco, Puno, y en torno a temas, digamos, de interés macrorregional, vamos a decir. Y bueno, hemos realizado y organizado debates presidenciales en otras elecciones, no lo hemos hecho en esta oportunidad, pero el Consejo por la Paz ha organizado, ha fundado hace ya algunos meses el Instituto de Ciencias Políticas, que precisamente va a trabajar en forma descentralizada, porque hemos encontrado que hay en las universidades en particular y a nivel de la juventud desconcierto, una pérdida de valores y absolutamente una desaprensión respecto al tema político que está muy depreciado. Yo creo que los partidos que se han convertido en meras maquinarias electorales hoy día en el Perú tienen que rescatarse a sí mismos y en todo caso espero y promoveré la creación de nuevos partidos con ideas, con valores que orienten a la juventud. Y nosotros vamos a hacerlo en nuestra función en defensa de los derechos humanos que implican a los derechos políticos, a través también del Instituto de Ciencias Políticas, que pronto va a comenzar a trabajar también en Arequipa, en Puno y en diferentes lugares del Perú. Ok, muchísimas gracias, Francisco Descanseco. Si me permites, una invocación a nuestros observadores y a todos los ciudadanos, que voten a conciencia y si hay cualquier irregularidad, inmediatamente ahí están los observadores del Consejo por la Paz para que presenten sus denuncias, o los de la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, o transparencia. Queremos una elección absolutamente limpia y que refleje el voto popular. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Francisco Descanseco. Amigos, regresamos en breve con Antonio Zapata. Bien, amigos, tengo el gusto de presentar a un personaje, creo yo, bastante familiar para todos los peruanos. Se trata del doctor Antonio Zapata, que dirigió durante varios años el programa que salió en el Canal 7, el Canal del Estado, Sucedió en el Perú. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar en Sufragio 2011. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación, más bien. Eres muy amable. Bueno, Antonio, de arranque quería preguntarte que nos comentes, digamos, cómo han sido los últimos procesos electorales del Perú contemporáneo, vamos a decir, y qué paralelo podrías hacer con los procesos electorales que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, si existiese algún paralelo o son completamente diferentes. ¿Qué reflexión podríamos tener? Bueno, desde que tenemos segunda vuelta, el régimen ha adquirido ciertas características particulares pues a los regímenes de segunda vuelta, y que se forman dos coaliciones, que el país más o menos se polariza, pero también que terminada la segunda vuelta como que se desinfla un poco la tensión, ya que los actores políticos vuelven normalmente a las camisetas que tuvieron en primera vuelta. Entonces la segunda vuelta es una elevación de la tensión, una gran confrontación, pero una vez producida la decisión, el desenlace se desinfla y se vuelve a la situación anterior, ¿no? A la situación en la cual hay bastantes actores políticos, el país más o menos fragmentado políticamente y con escasas lealtades, ¿no?
Si tú tuvieses que escoger, digamos, un proceso electoral que una vez terminado sumió al país en un grave enfrentamiento entre facciones, partidos o grupos políticos, ¿cuál podría ser? Eso se producía cuando la elección era en primera vuelta y sin embargo se llegaba en una forma muy polarizada. Por ejemplo, Haya de la Torre contra Sánchez Cerro el año 31. Sánchez Cerro y Haya son dos posiciones antagónicas muy polarizadas que llegan más o menos parejas y finalmente gana Sánchez Cerro. Haya no reconoce, sostiene que hubo fraude y a partir de ahí se provoca una situación política de gran tensión. La crisis más grande que hemos tenido en el siglo XX deriva de una mala resolución de las elecciones de 1931. Sánchez Cerro declara fuera de la ley al partido aprista en esas elecciones, o sea... Sí, un mes después de haber ingresado, solo un mes después de haber ingresado, promulga la Ley de Seguridad Interior de la República, que era la ley que permitía la represión. Y a escasos 30 días más, la bancada aprista fue purgada del Parlamento y deportados los congresistas. Ahí se inició una virtual guerra civil que sigue hasta el 34, ¿no? Entonces, son años muy malos y derivan de una crisis política generada por una elección mal resuelta. ¿Cómo fue el proceso electoral que encumbró como presidente constitucional a Manuel Odría? Bueno, es el más fraudulento de los que hubo en el siglo XX. Es una elección en la que hubo solamente un candidato, no obstante que un segundo pretendiente, que era nada menos que un general, trató también de ser, de terciar, de presentarse como candidato y fue apresado y deportado. Las elecciones fueron con candidato único, con prohibición de un montón de partidos políticos, fuera de la ley el APRA, fuera de la ley el Partido Comunista, y Manuel Odría fue electo con más del 90% de los votos. Obviamente es una evidencia pues de la forma como se manejó esa situación. Ahora, ¿cuál consideras tú que puede considerarse el hito más importante? O te cambio la pregunta. Hay dos circunstancias importantes en la historia electoral del Perú. Cuando se le da el voto a la mujer por primera vez en los años 50 y cuando Fernando Belaúnde en los 60 instaura la elección libre y democrática por voto universal de las municipalidades, cosa que no existía en nuestro país. ¿Consideras que esos dos hechos fueron hitos importantes, digamos, para el proceso histórico de democratizar al país? Bueno, sí, en las elecciones del 56 hubo dos innovaciones muy significativas. Una primera más de orden técnico, que sin embargo tuvo su importancia, es que fue la primera en la que hubo conteo en mesa. Antes, las ánforas, después de llenarse, se llevaban al jurado, se entregaban en el jurado y el jurado luego contaba. Eso daba pie a que todas las elecciones, con ese antiguo sistema, fueran acusadas de fraude. Mientras que con el conteo en mesa hay pues mucho mayor garantía de legalidad democrática, ¿no? Están los personeros al frente, se publica inmediatamente, los tres miembros de mesa además muy rara vez son del mismo grupo político, normalmente es balanceado, entonces hay mucho mayores garantías con el conteo en mesa de que la elección sea respetada. Y claro, la segunda, que es una innovación trascendental, es el voto de la mujer. El padrón electoral se duplica inmediatamente, la cantidad de peruanos y peruanas convocados es inmenso y obviamente pues era una conquista democrática muy significativa. Dicho sea de paso, el Perú fue uno de los últimos países de América Latina en concederle el voto a la mujer. En realidad, el penúltimo. Detrás de Perú, solo el Paraguay. Bien. Y con relación a la dación, digamos, de la ley en los años 60 que incorporaba a los municipios como entes que podían elegir, o mejor dicho, a los distritos y provincias que podían elegir por voto universal, libre y secreto a sus alcaldes, regidores y autoridades, ¿no consideras que también es un hito importante en los procesos electorales? La mujer nunca había votado. Sin embargo, sí habíamos elegido alcaldes durante parte de nuestra historia republicana.
y quien quitó el voto para alcaldes y pasó al sistema de nombrarlos a dedo fue el presidente Augusto B. Leguía, pero hasta 1919 se elegía alcaldes. Pero solamente votaban los notables, tengo entendido. No votaban los alfabetos en castellano, que eran pocos. Correcto. Pero era la vieja ley que dio Pierola, según la cual el voto era ejercido exclusivamente por los ciudadanos y estos tenían que saber leer y escribir. De tal modo que excluyó al grueso de la población mayoritaria del país, que en ese entonces era campesinado de origen indígena, y además mujeres estaban excluidas. De tal manera que en las elecciones de la llamada República Aristocrática votaba un peruano de cada 20, mientras que ahora votan 2 de cada 3. Y dicho sea de paso, la llamada República Aristocrática fue, entre comillas, considerada una época que podría denominarse una especie de primavera democrática, en la que aparentemente se sucedieron gobiernos democráticos. Relativa estabilidad. Relativa estabilidad, Relativa ¿no es cierto? estabilidad, aunque con sus cosas también, ¿no? Obviamente, pero relativa estabilidad comparado con el pasado del siglo XIX del Perú, que fue muy turbulento, ¿no? Yo quería preguntarte, pedirte una opinión. Durante la guerra con Chile, mientras nosotros, digamos, teníamos guerras internas entre caudillos, tengo entendido que en Chile se celebraron elecciones y se renovaron, digamos, Congreso, Presidente de la República, digamos, en plena guerra, lo que demostraba cómo Chile desde el siglo XIX ya tenía pues una tradición y una institucionalidad envidiable. ¿Compartes ese punto de vista? Bueno, con un matiz, en el sentido de que como iban ganando, todo les iba fácil, estaban todos contentos, entonces es más cómodo realizar unas elecciones en ese contexto que si tú tienes el país ocupado, la capital derrotada, entonces hay un clima entre los peruanos, ¿no? De acusar, no, perdimos por tu culpa, no, perdimos por la tuya, entonces las acusaciones entre peruanos se multiplican en el clima de derrota. En cambio, estando ganando, pues es fácil, ¿no? De acuerdo. El voto analfabeto, el derecho al voto de los analfabetos, ¿influyó significativamente? Al igual que el de las mujeres, son las grandes innovaciones democráticas del voto en la segunda parte del siglo XX. Lo de la mujer fue para el año 56, en realidad la ley es del 55, la primera vez que votaron fue el 56, y luego el voto analfabeto deriva de la Constitución de 1978, que extendió la ciudadanía eliminando la condición de ser alfabeto en castellano. La primera vez que ejercieron el voto, los campesinos, entonces fue para las elecciones presidenciales de 1980, aquellas que ganó Fernando de la Bonte. Ok, Antonio Zapata, muchísimas gracias por tu participación en Sufragio 2011. Esperamos tenerte con mucha frecuencia para comentar cuando tú digas hechos importantes de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy amigos, regresamos en breve. Viene el ingeniero Alejandro Montoya, con quien vamos a hablar también de propuestas en torno a la descentralización. Bien amigos, me acompaña el ingeniero Alejandro Montoya, ex parlamentario, ex corredor de autos, deportista y promotor de una serie de propuestas vinculadas con la reforma del sistema político electoral del país. Bienvenido, Jano, muchas gracias por estar en Sufragio 2011 en esta oportunidad. Gracias, Ricardo, por la invitación. Siempre atento a tu llamado y aquí para poder conversar e intercambiar opiniones. Ya acudí a votar. Es importante. Y he cumplido con mi derecho como ciudadano de ir a votar. Así que estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Jano. Hemos estado escuchando desde Arequipa y acá en Lima una serie de propuestas vinculadas con la descentralización, la regionalización, la desconcentración del poder político de Lima. Y queremos escuchar de ti algunas propuestas interesantísimas relacionadas con una serie de reformas del sistema político electoral del Perú que permitirían que la descentralización sea más efectiva y este proceso sea más rápido. Bueno, sí, es una inquietud de todo ciudadano, especialmente quienes hemos desarrollado y hemos crecido en las provincias y hemos visto pues de que desde niños para poder tener una buena educación había que ir a Lima, para poder tener un buen trabajo había que ir a Lima. Entonces supongo que Lima era el Perú
para todos los provincianos. Sin embargo, Lima se alimenta de todos los recursos que hay al interior del país. Ha habido pasos para descentralizar el país y solamente ha sido pasos a nivel de leyes. Desde hoy ya no se llaman departamentos, se llaman regiones, pero al final lo único que se ha logrado es que porque hay bonanza económica, porque han subido los precios de los minerales, bueno, hay un canon, y es una decisión un poco del Ejecutivo y no una decisión propia de donde se genera la riqueza. Entonces vemos pues de que hasta cierto punto, por ponerlo de alguna forma, ha habido mucha demagogia en esto de la descentralización. Y tampoco con un plumazo se puede decir tú eres ahora una región, porque no necesariamente los pueblos que eran departamentos podrían tener la capacidad de asumir una posición de región. Es por eso que analizando esa figura, viendo experiencias de otros países, como es por ejemplo México, como es el Brasil, como es el mismo Estados Unidos, en donde las regiones se autogobiernan, en donde las regiones crean sus propias condiciones de atracción de la inversión privada sobre todo, en donde las regiones se esmeran en poder dar condiciones para que sus ciudadanos no emigren hacia otros lugares para poder obtener mejores oportunidades de trabajo y de desarrollo en lo personal, sino que todo lo contrario, atraen profesionales, abren las puertas y dan condiciones. Entonces, creo que si nosotros realmente queremos descentralizar el país, tenemos que dar las bases en las cuales le permitas a los pueblos que deseen unirse, convertirse en regiones. No es una cuestión de imposición. Yo creo que se deben dar las condiciones, y esas condiciones están en el autogobernarse, en autofinanciarse, y más bien ir en un sistema inverso al que hoy existe. Que sean las regiones que contribuyan con un erario nacional o con un ejecutivo, con su aporte de lo que se genera en la región, y no al revés, que todas las riquezas lleguen a Lima y que más bien regresa vía canon o de propina, por llamarlo de una forma, a las regiones. No es posible de que incluso un impuesto a las ventas, que en el Perú es altísimo y que afecta a todos los ciudadanos, incluso al niño que compra un caramelo está pagando un impuesto a la venta altísimo con el 18%, ese impuesto no se queda en la región donde se consume el producto, sino que viene a Lima, porque hay una caja única. Yo creo pues que si nosotros damos la oportunidad a que el país, dadas estas condiciones de que poder tener autonomía en sus ingresos fiscales, tener autonomía administrativa, tener autonomía en su convocatoria de poder generar incluso ofertas de desarrollo, tener autonomía en una currícula que no voy a decir del 100%, porque creo que el país en su conjunto debe tener un solo esquema curricular para sus alumnos, pero sí dejar un porcentaje que calculo yo y en ese estudio que he hecho, debería ser de un 30% para que cada de estas macro regiones que se organicen en el futuro puedan tener y fomentar a su historia, sus raíces, lo que ahí se produce, que sus alumnos salgan conocedores y orgullosos incluso de haber nacido en esa región. Obviamente que tener un país dividido en 24 regiones, como es la que se tiene hoy en día, es tener un aparato demasiado grande para en su división y sin embargo corto en su capacidad de poderse administrar. Es por eso que propongo que se den las bases que mencioné en resumen, que he mencionado, para que sean los pueblos que decidan unirse, poder crear macroregiones. Yo creo que el país soporta hasta unas 10 macroregiones y aquellos pueblos que todavía tienen y se dejan llevar por un caudillismo, un caciquismo, en la que tienen intereses de tener pues, presidencias de las actuales regiones, no quieran agruparse en estas macroregiones, pues seguirán esos pueblos dentro de la actual situación de descentralización que no les permitirá pues, desarrollarse por sus propios medios. Por su propia voluntad, lamentablemente. Así es, ¿no? Entonces ellos seguirán bajo el actual régimen de la dádiva, del canon, del aporte del Ejecutivo, cuando así lo sé, y no gozarán pues de esa autonomía que podría, por ejemplo, si se juntan algunas regiones o algunos pueblos, como los pueblos de Huancavelica, de Ayacucho, de Ica, tener pues un caudal realmente, un potencial interesante. Huancavelica pues provee al país de 1/3 de la electricidad. ¿Y qué recibe? Recibe a cambio ser la región más pobre del país. No es posible. O sea, hay cosas que no se puede permitir y no se pueden dar. Provee 1/3 de la electricidad, te has dicho, ¿no? Y creo que tiene más potencial todavía de electricidad. La vez pasada participé en una reunión con
nada menos que con el señor Ismael, el señor Benavides, el de Yanacocha, que es huancabelicano, y comentaba que Huancavelica tiene un tremendo potencial eléctrico adicional al que tú has mencionado. Aparte de eso, muchos criticamos de que decimos de que por qué hay levantamientos en los pueblos que no dejan el desarrollo entre, y eso impediría que el crecimiento del país siga adelante. Bueno, hay que primero decir pues que el crecimiento es una palabra que la conocen pocos peruanos, no lo conocen todos los peruanos, no saben muchos qué significa crecer. En segundo lugar, yo creo que no es que se le debe consultar al pueblo, sino que el pueblo es el que decida, y que además el rol del Estado debería ser pues de asesoría a esos pueblos para decirle, mira, esto es lo que más les conviene, y pongan en una balanza. De repente, si ellos saben que ese recurso va a quedarse ahí y que producto de los impuestos a las rentas y los excedentes venga recién a Lima y que se quede la mayoría de la riqueza y de los que se genere de esa inversión, se quede en la zona, creo que la actitud va a ser distinta de las comunidades indígenas, de los propietarios individuales, en las cuales yo quisiera pues que mi tierra, en lugar de cultivar, veo pues que es mucho más provechoso extraer mineral, y aparte no solamente la extracción de un producto como es el mineral o como es el petróleo, sino además llegar a su primera conversión, por lo menos darle un valor agregado para que no solamente estemos exportando nuestros ahorros, que es la riqueza natural, sino que eso nos permita convertir esas riquezas en fuentes de trabajo, generación de nuevas empresas y de inversiones, y poder tener pues en el futuro que nuestros hijos y nietos no nos digan, ustedes vendieron todos nuestros recursos naturales y hoy en día el Perú se ha quedado ya sin recursos naturales. Podremos decirles sí, pero generamos empresas, generamos trabajo, y esto es lo que hoy en día es el país. Entonces, tenemos pues que cambiar conceptos, y es algo, desgraciadamente, que yo en lo personal no lo he visto en esta campaña, no solo en la segunda vuelta, sino en la primera vuelta. No he visto un candidato que realmente hable de estos cambios, que no es cuestión de que asusten los cambios, es un cambio que realmente traería un nuevo Perú, traería un Perú en el cual participarían todos los ciudadanos peruanos del progreso y del desarrollo del país. Jano, finalmente te queríamos brevemente, por favor, tenías unas propuestas en torno a la creación de nuevos distritos electorales, en este caso uninominales en muchos casos. Así es. Hoy en día, y voy a poner el ejemplo claro de Lima, que es el distrito electoral más grande que existe en el país, donde hay 36 congresistas, acaban de ser elegidos. Mi primera pregunta es, y te la hago a ti, Ricardo, ¿quién es tu congresista? Para empezar. ¿Y quién fue nuestro congresista en los 5 años anteriores? Y no hay una sola persona que me pueda contestar. Vemos muchas veces que los congresistas provienen de distritos más o menos mesocráticos, para arriba. Tú lo has dicho, y hay mucha población en distritos en los cuales no tienen un representante. Entonces, eso por un lado. Segundo, son los más poblados, además. Por ejemplo, por poner un ejemplo, San Juan del Lurigancho está por el 1.000.000 de habitantes. Debería, y le correspondería dentro de este análisis que se ha hecho, deberían tener 4 representantes. No que se elijan a 4, sino que se divida incluso ese distrito en 4 distritos electorales, de tal manera que uno elige a un congresista, y ese congresista se debe a esa población. Haciendo cálculos, más o menos tenemos que cada 250.000 personas en el país deberían tener un congresista. Y a la mano, cerca, dentro de su territorio, que pueda uno ir ahí a exigir justicia, a que lo escuchen, a llevarle propuestas, etcétera, tener un diálogo fluido con su congresista y de acuerdo a su desempeño poderlo reelegir. Entonces es una forma, y el país está dividido, lo dividido creo en 120 distritos electorales, geográficamente juntos para que cada agrupamiento ciudadano de 250.000 personas tenga sus representantes. Y eso evitaría también, hoy en día con el voto preferencial, lo único que hay es una lucha infraterna entre los candidatos del propio partido. Si somos del mismo partido y los dos somos candidatos, en lugar de ayudarnos mutuamente, tú vas a ser mi enemigo número 1 porque el de otros partidos tendrá otro tipo de votación. Y esto es algo pues que son cosas que van contraproducentes contra lo que significa realmente la representación. Yo creo que no hay representación ciudadana, sino hay representación de sectores dentro de lo que tenemos en el Parlamento, y es por eso que el divorcio se da en el instante en que ya elegiste a tu congresista. Esa noche ya hay divorcio con ese Congreso nuevo elegido. Así es, efectivamente. Entonces, tenemos pues que hacer este tipo de cambios para poder empezar a tener un nuevo Perú y no tener miedo a esos cambios. De acuerdo, muchas gracias Alejandro Montoya, el tiempo A ti, nos ha ganado, Ricardo. te tendremos durante la semana para seguir comentando las incidencias electorales. Amigos, regresamos.